Si te digo que en España tenemos unos 125.000 kilómetros de rutas naturales, que además van a suponer una superficie de unas 450.000 hectáreas, que casi es un 1% del territorio, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 170 del martes 7 de marzo de 2023, hablamos sobre vías pecuarias. ¿Ves? Hoy sí, hoy tenemos un tema claro, de los que a mí me gusta, no de los que digo, no sé, hoy sí, vías pecuarias. Pero antes de entrar en harina en el tema y con el invitado, ¿qué tal tu semana, Enoc? Pues muy bien, he estado ahí con temas de podcast que nos han pedido algunos presupuestos y ahí nada, dándole duro a los presupuestos, que luego no responden, pero yo los hago igual. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues mira, yo 3 cosas he estado haciendo. Una, ha sido el puente, o sea, porque es que estamos grabando, a ver, en este caso ya estamos grabando cerca ya de mis cines, ¿vale? No estoy inventándomelo. Ha sido el puente de Andalucía, el día de Andalucía, y aquí en Andalucía, aunque yo soy manchego, yo soy de Albacete, son muy patriotas con su himno y su bandera andaluza. Entonces, pues hemos estado ahí en el parque, en la fiesta del Día de Andalucía y esas cosas. Y luego 2 cosas. Traqueando muchas páginas web, yo no, sino la chica nueva que se incorpora al equipo, Adriana. Entonces, pues ahí con ella viendo qué traqueábamos, qué mirábamos en las analíticas, que bueno, un poco con eso. Y preparando el curso de podcasting que estoy impartiendo según sale este programa, el día 6, 7, 8 de marzo. Estoy impartiendo un curso en la Universidad de Huelva sobre el podcast como herramienta de comunicación científica a profesorado de la universidad y he estado preparándomelo esta semana. O sea que bueno, pues con eso está. Venga, ¿damos ya paso al invitado? Venga. Pues hoy tenemos con nosotros a Elías Pardo Serrano, que es ingeniero de montes y técnico de vías pecuarias en la provincia de Albacete, en la administración. Muy buenas, Elías, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Elías? Bueno, bien. Y lo que nos ha dicho, las opiniones de Elías son suyas. Aunque sea técnico de vías pecuarias en la provincia de Albacete y vayamos a hablar de vías pecuarias, lo que él nos dice lo dice como Elías, no nos lo dice como el técnico de la administración, ¿no? Nos lo dice como Elías. Como persona física. Todo opiniones personales. Muy bien, perfecto. Bueno, Elías, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues bueno, yo cuando era pequeño era de los, no sé si decirlo de los pioneros, porque ahora a todos los chiquillos les encantan, de los dinosaurios. A mí me encantaban los dinosaurios, me conocía un montón de especies, tenía todos los artículos estos de las revistas que mandaban todos los meses, me montaba mi dinosaurio y empecé por ahí. Y luego, pues yo qué sé, salías a jugar al fútbol y veías un carril de hormigas y dejabas la pelota aparte y te ponías a ver las hormigas a ver a dónde iba. Y luego pues todos los libros estos de conocimiento del medio, viendo los animales, los documentales de las dos, y eso poco a poco iba haciendo pozo y al final llegó un momento en el instituto y tal, pues ya tenía claro yo que tenía que hacer realizar algún tipo de estudio vinculado al medio natural. ¿Y cómo te Intenté metiste por hacer montes? biología, pero como era un poco ceporrete, pues no me dio la nota y me tuve que ir a ingeniero forestal. Claro, es que te iba a decir, nació biólogo, ¿no? Yo le estaba viendo y digo, si nació biólogo, ¿qué pasó en su vida? De hecho, estuve en Burjasot y todo, mirando la facultad y las residencias y tal. Pero bueno, mira, tuve que irme a Albacete y la parte buena es que pues, me pillaba muy cerca de casa y hicimos un grupo de amigos allí que siguen siendo muy buenos amigos y, y acabé muy contento. Me fui de Erasmus a Eslovenia y estuve también ahí un año muy bueno
Y luego decidí hacer la superior de montes en Lérida. Y a la vuelta de Lérida, con mi título de montes, me fui a Aguas Nuevas a sacarme el módulo de agente medioambiental con la idea de opositar para agente forestal, agente medioambiental. Y de hecho conseguí sacarme mi plaza de agente y aproveché para hacer las oposiciones de otros cuerpos y se me dio bien y mira, quedé bien en bolsa de ingeniero de montes y en julio me llamaron para Albacete y aquí estoy, me metieron en vías pecuarias y aquí estamos dándole duro a las vías pecuarias. Hostias, Enoch, me parece súper interesante porque es una forma de entrar en la administración en un cargo de responsabilidad, pero a través de, no voy a decir la puerta de atrás, sino a través de otra puerta, ¿no, Enoch? Sí, y además es el camino que ha hecho Elías no es tampoco muy... Te quiero decir, sí que existen bastantes compañeros que lo han hecho. Yo conozco gente en la administración que habiéndose sacado siendo agente medioambiental, luego está de técnico o diferentes opciones que se pueden conseguir y que, bueno, una vez que estás dentro de la administración, una vez que empiezas a opositar, digamos que te es más sencillo moverte dentro de la administración, estar al tanto de las diferentes plazas, ser más consciente de las plazas que te gustan más, ser más consciente de cuál es el trabajo que haces en un puesto y en otro. Bueno, tiene su intríngulis y es muy interesante. Claro. No, pero, joder, pero la gente... A ver, eso que dice, joder, he hecho la carrera de montes para después hacer un módulo para entrar de agente forestal. Dice, pero no, es que es una puerta de entrada a la administración en algo que te gusta y no es dar un paso atrás, es, bueno, elegir otro camino. A mí me parece genial. Pero no solo la puerta de entrada. Por ejemplo, la oposición de agente medioambiental te permite estar en un trabajo que estás todos los días en el campo. Y eso vale Eso mucho. es. Sí. O sea, tú pisar cada día el campo y estar en contacto con la gente del campo y ver cada día pues, un nido de azores, el seguimiento de los censos de aves acuáticas, los censos de perdiz y los incendios y tal, eso, la experiencia del día a día en el campo vale súper sonoro. A Sí. nivel de técnico, estás en el despacho, pero ya abarcas mucha información, ya puedes tener referencia de unas comarcas, de otras y tal, y cuando estás por ejemplo, en servicios centrales, que yo también tuve la suerte de estar en servicios centrales, ves el cómputo entero de Castilla-La Mancha y ya puedes ir pues viendo cómo funcionan las cosas en Guadalajara, en Ciudad Real, en Albacete y ver esa mezcla heterogénea y al final es una experiencia también que vale mucho. Pero claro, son cosas distintas. Una cosa es disfrutar del campo y otra cosa es tener esa información que luego a la hora de trabajar, tanto de técnico como de agente, puede ser también muy valiosa. Sí. Es muy interesante lo que está diciendo Elías de los diferentes niveles de la administración y cómo de alejado o cerca está del territorio, de las personas, pero también de la de la legislación y de las decisiones. Y de la toma de decisiones. Ahora estás más alejado del territorio y más cerca de la toma de decisiones. Bueno, son diferentes grados que es lo que dice Elías, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Habrá a personas que les guste más una modalidad y otras a otra y es perfecto, es genial. Pues te iba a decir que si hay muchas ofertas pero de la administración en trabajaenmediamente.com, pues las que tú pues pones. Mira, ¿no? sí, bastantes. Todas las que me entero ahí. Eso exactamente, porque ahí no va la administración a ponerlas. Ahí las que tú te enteras que las vuelcas tú. Efectivamente. Bueno, vamos con el tema, Enoch. Venga, vamos allá. Si hay algo que nos gusta a todo el mundo, o a casi todo el mundo, es hablar de nuestra infancia y de esos recuerdos que tienes de niño. Yo soy de un pueblo de Albacete, soy de Munera, y uno de los recuerdos que tengo de la naturaleza y de y del mundo ganadero, que en mi pueblo no es que se extendiera mucho y menos el de la vaca, más de oveja, pero sí que había un día o dos o tres al año, no sé exactamente cuántos, que decían, hoy pasa la vaca. Y el día que pasa la vaca era el día que pasaban las reses trashumantes cerca del pueblo. O hoy duermen en no sé dónde. De pequeño lo dicen y luego tú ya tienes luego ya 16, 17 años y te montas en la moto con un colega. Yo no conducía la moto, pero mi colega sí. Te montas en la moto, te vas, te pones al lado de un chaparro, de una encina y ves pasar a los toros.
al lado de la encina, por si, en principio no hacen nada, pero te quedas así por si acaso tienes que dar un salto. Y yo lo recuerdo con algo como, joder, muy entrañable de esa infancia, de escucharlo y esa adolescencia de irme a buscar a los toros trashumantes cuando estaban cerca de mi pueblo. Y de eso vamos a hablar hoy, de vías pecuarias, porque al final yo no lo sabía. Para mí era, pasan los toros. Yo no sabía por qué pasaban por ahí de joven. Ahora ya sí que, bueno, luego ya pues lo vas entendiendo. Pero vamos a intentar explicárselo a toda esa gente que ni sabe que los toros, por así decirlo, las vacas, incluso las ovejas, se mueven por todo el territorio, ¿no? Y eso lo hacen a través de vías pecuarias. Pero vamos a empezar por el principio. Elías, ¿qué es una vía pecuaria? Bueno, las vías pecuarias son franjas de terreno que conectan dos zonas geográficas que han sido utilizadas tradicionalmente por las ganaderías. Unas para pastar durante el invierno, sobre todo en las zonas que se le llaman los extremos, los invernaderos, que es donde están ahora, son Extremadura, Andalucía, el Levante, también son zonas de invernadero, donde apenas hace hiela y tal, y hay unos buenos pastos en esta época del año, con lo cual no requieren alimentación suplementaria si el tiempo viene como tiene que venir. Y a través de las vías pecuarias, cuando llega cierta época del año, esos ganados se mueven hacia las sierras en busca de los pastos de verano. Pastos de puerto que están a altitudes ya por de 1.500, 2.000 metros y demás. Y así están durante todo el año comiendo pasto herbáceo natural sin necesidad de alimentación suplementaria. Antiguamente era obligatorio porque no existía comercio de piensos y no les quedaba más remedio. A día de hoy es una alternativa para todo ganadero que quiera ahorrarse en pienso y en transporte en camiones. Por lo tanto, las vías pecuarias, que es a lo que íbamos, son esos franjas de terreno, esas vías, esos caminos por donde se conectaban los dos puntos geográficos, las sierras con los extremos, es decir, las zonas donde se pasaba el verano con las zonas donde se pasaba el invierno. O sea, las autovías del ganado. Se aprovechaban los entretiempos, ¿no? Se aprovechaba la primavera, que es cuando está la mayor cantidad de hierba en el campo, también con las ciertas lluvias de primavera para ir encontrando abrevaderos, y en la otoña, igual, donde hay otro repunte de germinación de herbáceas, pues aprovechaban esos entretiempos para hacer las veredas, la transhumancia. Y lo que son vías pecuarias como tal, bueno, en la Edad Media es cuando se oficializan, pero... Eso es lo que te iba a preguntar, porque decimos que viene de antiguo, y efectivamente, viene de la Edad Media o incluso anterior, ¿no? Claro, en la Edad Media las hacen, por así decirlo, las hacen oficiales, Alfonso X el Sabio. Pero claro, esto viene de mucho más atrás. O sea, ahora, por ejemplo, se ha descubierto un yacimiento en Bronchales, en Teruel, de la edad del bronce, creo, con materiales o con herramientas que son características de Andalucía. Pero claro, ahí hay una muestra muy clara arqueológica de transhumancia ya en la edad no sé, en la prehistoria. Y luego también existe la hipótesis, y tiene toda la lógica del mundo, de que anterior al Neolítico, en el Paleolítico, eran las rutas de migración de los grandes herbívoros que hoy han desaparecido o se encuentran en estado doméstico. O podrían ser los uros o los caballos salvajes. Porque es que es la lógica, porque pudiendo moverte, ¿qué haces en la serranía de Cuenca o en el Alto Tajo con menos 20 grados, pudiendo estar en Andalucía comiendo una hierba de primera calidad? Pues, bueno, no serían en esos recorridos concretamente que existen ahora. Irían un poco siguiendo las líneas del terreno que más, como el agua, ¿no? Que más fácil fuese para ellos, para los animales, por su instinto, un poco más errático, pero como pasa en los News, en el Serengeti o los bisontes en Yellowstone. Pero en definitiva, el germen es ese, el buscar los pastos en la mejor época del año. Vale. ¿Y qué tipos? Porque, claro, ha dicho unos caminos, pero ¿qué son? ¿Están delimitados? ¿Son unos caminos amplios? ¿Son pequeños? ¿Cómo son esos caminos? Sí, bueno, cuando se hacen oficiales, se distinguen entre 4 vías pecuarias, 4 tipos de vías pecuarias, que la principal es la Cañada Real,
que tiene 90 varas, que eran 75,22 metros, pero hay zonas donde incluso puede ser más grande, más ancha. El motivo de esta anchura, porque 75,22 metros es más Es ancho que ancho, una ¿eh? autovía, Sí, sí, sí. por lo que venimos hablando, porque no es un camino cualquiera, es un pastizal. La vía pecuaria tiene esa anchura porque tiene que ser un pastizal, porque los animales por ese terreno, en la Edad Media ya había cultivos, ya había cosas, tenían que dejar una franja de terreno que fuese solo para los ganados trashumantes. Entonces, durante el trayecto de 400, 500 kilómetros o incluso más, los animales tenían que ir comiendo de lo que diese el terreno. Ese terreno era la vía pecuaria. Y allí tenían que tirar de bellota en octubre, tirar de herbáceas y seguir el camino, pues aprovechando los pastos naturales que crecían en las vías pecuarias. Luego, pues igual que estaban las cañadas reales, que eran como a día de hoy las autovías, pues estaban los cordeles, que era la mitad que una cañada real, 37,5 metros, y las veredas, que son como capilares más pequeños que unían vías pecuarias o que conectaban con vías pecuarias más importantes. Y luego hay un cuarto tipo de vía pecuaria que se les llaman coladas, que es, por ejemplo, todavía se sigue utilizando el término vamos a colar las ovejas por aquí para que lleguen a tal abrevadero, o vamos a colar las ovejas por aquí para que crucen la carretera. Pues esas coladas eran para llegar a puntos clave y fundamentalmente a abrevaderos o zonas de sesteo o elementos clave del trayecto. Y Y las coladas son de anchura variable, las veredas, que son las vías pecuarias más pequeñas, son de 20 metros y son también muy comunes. Los cordeles, como ya he dicho, son de 35,7 metros, o sea, 37,5 metros, perdón, y las cañadas reales 75,22. Y también hay que aclarar que por lo menos en esta parte de España, de La Mancha, del oriente, de Castilla-La Mancha, a la trashumancia se le ha denominado tradicionalmente hacer la vereda. Y a la cañada real, aunque sea una cañada, se le haya denominado vereda. Entonces hay mucha confusión a nivel para otro tipo de administraciones que no son las nuestras, en plan por registro de la propiedad y tal, porque en muchos mapas se le llama vereda y luego en verdad es una cañada real y se da pie a ciertas confusiones. Hay que tener claro que la denominación tradicional muchas veces de una cañada real puede ser la de vereda. Claro. Y en Extremadura me consta que pasa igual pero con la palabra cordel, que hacer el cordel es igual que hacer la trashumancia. Claro, y ahí hay muy un problema. interesante. Entiendo que ahí habrá un problema, perdón, porque claro, si en unas escrituras pone vereda, el propietario que esté al lado diga, no, esto es una vereda, estos son 20 metros. Y diga, no, esto es una cañada real que son 80. Exactamente. Y ahí pues se han dado problemas con notarías y con registradores y demás. Y hay que aclarar pues que, claro, es vereda. Hay veces que le llaman vereda real, pero la denominación legal oficial es la de 75 metros. Muchas veces hay deslindes antiguos y aunque en el pueblo se le hayan llamado la vereda, pues tú sacas el deslinde, no, pues es la cañada real de no sé qué, tal, con sus 75,22 metros, tal. Y se despejan las dudas, otra vez es más difícil. ¿No? Es que Y bueno, justamente quería entrar en eso, Elías, porque claro, tú has mencionado ya el registro de la propiedad. Y claro, es que quiero que me expliques un poco estas autovías, porque estamos hablando de 75 metros, que es una pasada, ¿vale? Estas cañadas, ¿de quién son? ¿Y cómo está protegido eso? a ver, al principio, cuando eran de la Mesta que por cierto este año se va a cumplir, creo que el 750 aniversario de la creación de la Mesta, después de la Guerra de la Independencia y la desaparición de la oveja merina como algo exclusivo del comercio español, prácticamente se desarticula, desaparece en el 1833 aproximadamente, y la sustituye la Asociación General de Ganaderos del Reino, que es la propietaria de las veredas. Cuando desaparece esta asociación de ganaderos del reino, pasa a ser parte del Estado. El propietario es el Estado. Una vez que se crean las comunidades autónomas,
las vías pecuarias van a pasar a ser propiedad de las comunidades autónomas. Es decir, a día de hoy las vías pecuarias son de las comunidades autónomas y son, según dicta la ley, inembargables, imprescriptibles e inalienables. Es decir, eso pase lo que pase, la vía pecuaria siempre está ahí. Para desafectar una vía pecuaria hay que pasar un procedimiento bastante farragoso y exhaustivo y no es fácil. Entonces hay que saber que aunque esté abandonado el tránsito ganadero durante años y el vecino se haya animado y haya labrado la vía pecuaria, llegará un día que se deslinde, si no hay deslinde ya oficial, y dirán, oye, pues esto es que en verdad es vía pecuaria. Que eso es algo que saben en los pueblos. Tú, Juanma, que eres de Munera y la Cañada Real está muy presente, cualquier agricultor que sea colindante con la vereda sabe que hay vereda y sabe por dónde va la vereda. Y sabe que si mete un poquito el tractor no pasa nada tampoco muchas veces. Depende del día o de la época. Vale, y te iba también a preguntar, vale, son de la administración, pero cualquier ganadero la puede utilizar o tiene que tener un permiso. O sea, yo ahora mismo, si dejo los podcasts y la comunicación No. y el marketing online y me Sí. hago ganadero, ¿puedo utilizar las vías pecuarias así porque sí? ¿O cómo va eso? Deberías utilizarlas. Sería una buena señal. Sí, no hay que utilizar, pero eso es como tú coges el coche y te vas por una carretera. Eso está hecho para que el ganadero se mueva con su ganado y tal. Antiguamente existía la norma que los ganados locales tenían que respetar los productos de la vereda. Entonces, eso era solo para ganados transhumantes. A día de hoy, esa infracción no existe. Vale, o De sea que hecho, la palabra dehesa, lo sabréis vosotros, dehesas viene de la palabra defensa, que eran las dehesas de los ganaderos locales, de los animales de carga, de labor, de los ganados de la gente del terreno. Entonces, ahí en esas dehesas, que muchas veces estaban amuralladas, no entraban los ganados transhumantes y pasaban de largo por las veredas o por la cañada real, que es lo que estuviese. vale. Entonces, en la Cañada Real sí que no podía haber ganados locales. Eso a día de hoy, esa norma no se practica ya. De hecho, casi al revés entiendo, que el ganadero local casi que se le premia que pase por ahí, por lo menos para que siga estando Sí. la vereda limpia. Puede generar, aún se puede generar un conflicto, porque se sabe que hay zonas de ganaderos locales donde todavía hay uso de vereda, uso de trashumante, que a lo mejor pasa 2 días antes con su ganado local y a lo mejor deja el pasto demasiado corto, demasiado Desfilmado, aprovechado, y cuando llegan los transhumantes tienen una etapa ahí donde se la hacen un poco mal, sobre todo si el año viene malo. Entonces ahí sigue habiendo algo de conflicto. Pero claro, son casos muy concretos y Sí, que se hace. muy singulares. Y a día de hoy, ¿cómo está la transhumancia en España? ¿Se sigue practicando? ¿Hay poco? ¿Hay Pues, mucho? yo creo que ha habido momentos peores. Yo, por la experiencia que tengo, llevo desde julio metido ya en el tema. La Asociación Transhumancia y Naturaleza son los que más o menos es una asociación fuerte que lleva Jesús Garzón, que fue un antiguo, creo que fue director de la Estación Biológica de Doñana incluso y tal. Y ellos llevan más o menos un control de los ganaderos transhumantes que utilizan las veredas. Pero aquí en Castilla-La Mancha, concretamente en Albacete, tenemos la Cañada Real de los Serranos, que viene desde la Serranía de Cuenca y el Alto Tajo. Y por aquí vienen dos. Vienen dos. En la que viene por la Roda, Munera y tal. Viene una ganadería de 2.000 ovejas de Orea. Ujú. Y viene la ganadería bueno, estos de Orea llevan 6 o 7 años bajando. No es, o sea, Son recientes. son unos muchachos jóvenes que que antes bajaban en camiones y llevan 6 o 7 años que se han animado a hacerla andando y vienen andando. Es decir, que hay esperanza de que más gente se anime. Y luego sí, una que esa es la bomba, es la de la ganadería de Alicia Chico, que es lleva toda la vida, o sea, generaciones, nunca deja de trashumar a pie.
Y por cierto, que en paz descanse la dueña porque ha fallecido recientemente. Vaya. Y, y, es una ganadería de ganado de lidia, de ganado bravo, vacuno, y hace un desplazamiento de prácticamente 500 kilómetros Esa desde es la la que yo cuando comarca tenía de... 17 años iba a ver al campo, entiendo. Claro, esa es la que descubrí yo también cuando era un chaval, porque también pasan por mi pueblo, en la pedanía de San Benito, que es la frontera de Villanueva de la Jara con el Picazo. Ahí cruzan el río Júcar en un vado. Yo no tenía ni idea de qué pasaba, y a lo mejor con 18 19 años fui allí y me encontré, pues igual que en los documentales, los ñus que cruzan el río Mara, pues con toros. Y me quedé a cuadros. Digo, ¿cómo es posible que esto esté aquí y no tengamos ni idea de lo que... Y luego te dicen, no, no, es que vienen de Teruel y se van a las dehesas de Andalucía andando. Y te quedas a cuadros y dices, pero bueno, esto es desconocido total y no lo valoramos. Bueno, lo valora la gente, la poca gente, bueno, la gente que la conoce de toda la vida y tal. Y luego, claro, una vez que te metes en el tema, empiezas a estudiar el tema de los pastos, el tema de los grandes herbívoros, el tema del porqué de los desplazamientos. Por ejemplo, Juan María, los podcasts que tienes con Pablo Manzano, eso es crema, ¿eh? Y te ayuda incluso a valorar más todavía lo Sí, que que, con lo que Pablo Manzano, tenemos. si no me equivoco, no, tenemos uno o dos de Oikos y creo que en actualidad también ha estado con nosotros hablando también de estos temas. O sea Por lo que menos una vez. Sí. una vez sí, Ujú. compartiremos la Sí, nota del programa, los podcasts que dice Elías, porque hay varios. Con Pablo hemos hecho varios ya. sí, sí. Luego también, antes de conocer a Pablo Manzano, también estaba interesado en el tema de gestión de pastos con los vídeos que cuelga en YouTube Alfonso San Miguel, que también me parece un crack en el tema de gestión de pastos, un ingeniero de montes, profesor de la Escuela de Montes de Madrid. Y, y ya me metieron en el gusanillo de los pastos y ahora, fíjate, y luego el devenir de los acontecimientos ha dado la casualidad que me han metido en vías pecuarias. Y claro, con todo el valor que ahora mismo le estoy dando yo al tema de los pastos y de los grandes herbívoros y de todos los beneficios que tiene la herbivoría de los pastizales asociado a la biodiversidad, tanto de insectos como de otras especies de fauna, y súmale el tema cultural, que es brutal, Claro, porque como, ahí como hemos hablado, los yacimientos estos de Bronchales, pero es que no solo eso, sino los mismos pastores que hacen la transhumancia. O sea, si cada año haces 400 kilómetros andando o 500 kilómetros, imagínate simplemente de saberse el camino, de lo que les pasa al día a día, de la gente que se encuentran, el patrimonio histórico de corrales antiguos y demás infraestructura. Es que es una, claro, es porque una joya lo que tenemos, es una joya. Es Elías, una joya increíble a nivel ecológico y cultural. ¿vale? Te iba a preguntar, claro, ahora mismo, Mm, claro, tú, o sea, tú estás porque más ganaderías cada vez se hagan transhumantes. Pero claro, aquí tenemos un problema, o una pregunta, ujú, no es problema, es una pregunta que tengo. Claro, el salvar esa no sé, etnobotánica, pero sí, ese uso tradicional, esa cultura, esos usos tradicionales, ujú, genial, o sea, eso es genial, claro. Pero hay veces ujú, que para salvar eso hay que apoyar económicamente, hay que ayudar. Y otras veces es que es algo tan tonto ujú, como decir, no, no, es que llevarte las ovejas andando es que te sale más rentable, es que tiene mejor, vende mejor la carne. O sea, que es que, aparte de ayudar a nivel claro. medioambiental, porque evidentemente si no mueves un camión siempre va a ser más sano. O sea, la Ujú, oveja andando es más sana o la vaca que el camión. Pero a claro. nivel económico, ahí también se conoce si merece la pena, porque entiendo que los toros de lidia lo hacen porque imagino que será mejor bajar andando que Ujú. en camiones. Pero la ganadería, por eso de oveja, ¿merece la pena a nivel económico o es algo simplemente cultural y, hostias, me gusta ser así aunque no me salga tan rentable? ¿Hay datos de Claro, a eso? ver, Pablo Manzano tiene un estudio, tiene un artículo muy interesante que creo que se llama Las cuentas claras. Creo que es de un congreso que hicieron de vías pecuarias y tal. Si alguna vez habláis con él, le pregunté sobre eso. Pero por lo visto sí, porque tú imagínate, ahora conforme está el gasoil,
Lo único que tienes que tener yo lo que veo es que tienes que tener dos cosas para ser un ganadero transhumante por vías pecuarias. Ganas de estar un mes a la intemperie, sobre todo, que eso es lo que escasea. Y poderte organizar con la familia y demás, porque eso también es importante. Porque tienes que estar, en definitiva, tienes que estar viviendo en dos sitios a la vez. Y luego tener la experiencia y tener las capacidades de manejar un ganado de ovejas por una cañada real. La cañada real muchas veces están mal equipadas, se han secado puntos de agua, se han desaparecido bebederos, hay zonas que se han invadido por cultivos, sobre todo los emparrados son muy dañinos para la transhumancia. También una cosa muy claro, que esto ya es cuestión de gestión ambiental, el tema de la matorralización. Munera que es tu pueblo, Munera tiene un tramo muy malo se ha espesado ya mucho de romero y de coscoja y ya hay que trabajar. En la zona de Sierra Cuenca hay también zonas muy malas de espesuras que incluso se pierden. Los montes se pierden, entonces todo eso hay que irlo arreglando, no solo poner abrevaderos, sino también dejarlo, porque hay que minimizar los riesgos. Para un transhumante perderse es la muerte. Entonces, muchas veces se pierden, sobre todo en la Sierra de Cuenca, por el tema del matorral, de no saber por dónde van. Entonces, las vías pecuarias tienen que estar, fomentarse los pastos en las vías pecuarias, bien señalizadas y sobre todo ahora se debería dar una especie de reconocimiento, como pasa en Extremadura y en Navarra, que tienen una subvención por hacer transhumancia a pie por vías pecuarias. O sea, quiere decir una subvención a los propios ganaderos transhumantes. Por cabeza de ganado y por kilómetro de recorrido te dan una cantidad. Entonces, yo creo que a los tiempos que corren, veo incoherente total que un ganadero transhumante que tiene un ganado extensivo, que intenta minimizar al máximo la alimentación suplementaria, que utiliza las vías pecuarias y las mantiene vivas, con el patrimonio cultural que mantiene vivo también asociado. En los tiempos de la Agenda 2030 y de la PAC veo absolutamente incomprensible e incoherente que esta gente no tenga una mínima ayuda. Es totalmente... Y es porque son invisibles. Sí, pero que a lo mejor la ayuda... Habría que mostrar al mundo que es algo grande lo que hacen ellos. Pero que la ayuda a lo mejor, aparte de económica, a lo mejor limpiando las vías pecuarias y estando todo limpio, a lo mejor con esa ayuda ya tendrían bastante. Hombre, todo ayuda, pero en la zona de La Mancha, hablando de limpiar, como hay que limpiar, hay muchas zonas de escombreras. Eso, pues, la superficie que no sea escombros y se restaura y se pone de un pasto de grama, por ejemplo, que en verano está verde y es un pasto bueno, pues fíjate si le salvas esa etapa. Un encinar, por ejemplo, hay en tu pueblo una zona de encinar, simplemente es un resalveo. Hay que hacer más, es un resalveo para mejorar la visibilidad. De próceres de romero, de próceres de lo que sea, es simplemente que puedan ir por la vía pecuaria sin perderse y minimizando los riesgos y maximizando la alimentación y la hidratación de la ganadería que pase por ahí. Súmale eso a un reconocimiento económico, porque se lo merecen por lo que hacen, seguramente mucha más gente se animaría a hacer la vereda. ¿Y crees que esto podría en algún punto, no sé en qué medida, ayudar incluso no ya a que se animen a hacer la transhumancia, sino que pueda animar a meterse a nuevas explotaciones? ¿Qué decir? Porque nosotros estamos
hemos traído aquí a Pablo Manzano y hemos hablado mucho de la ganadería en extensivo y no tiene nada que ver con el intensivo, no estamos hablando absolutamente nada que ver. Y esto podía incluso, estamos hablando en Castilla-La Mancha, España vaciada. ¿Tú crees que por ahí también podríamos sacar algo de provecho? A ver, el principal problema de los ganaderos transhumantes, el problema del agua es grande, el problema de las vías pecuarias que están mal equipadas también es grande, pero el principal problema es que no hay gente. No hay pastores capacitados para hacer una vía pecuaria. Probablemente haya gente con ánimo de hacerla, pero, pero a lo mejor le falta formación para manejar un ganado. Claro. Yeah. Entonces, quién sabe, igual en Castilla-La Mancha lo que hace falta es una escuela de pastores que ayuden o que se fomente ese tipo de manejo ganadero. Hay escuelas de pastores que se fomenta el manejo ganadero tradicional de una explotación local para sacar leche y hacer queso manchego. Me parece muy bien, pero el manejo ganadero de una ganadería transhumante a pie por vías pecuarias necesita una formación y los ganaderos transhumantes tienen gente que les ayuda y son gente contada, entonces ahí se necesita gente en formación, ¿sabes? Que necesitas formación y gente con ánimo de querer vivir así. Es O que sea, ese es el estilo de vida, o sea, tienes que nacer con una pasión, la gente que lo hace es porque tiene pasión por el campo y por el trabajo que hacen. Si no, no, el que no tiene pasión coge los camiones y se va y en 2 horas o 4 horas está en el sitio y ya está. ¿Y has conocido gente joven con esa pasión? Sí, sí, los que yo conozco, los que pasan por Bajete son jóvenes. Sí, sí, son jóvenes. pero esto será como todo. Jóvenes, son de mediana edad. Sí, como nosotros, unos chavales, vamos. Un poco mayores que nosotros, pero no son... A ver, por la que digo yo de los serranos, son chavales, tanto el vaquero como los de Orea son muchachos con futuro. Y la otra que va por las Pedroñeras, que no toca Albacete, ahí ya son algo mayores, pero me consta que alguna ganadería tiene también relevo generacional. Entonces, bueno, seguirá habiendo y luego lo importante es que haya, pues eso, como estos de Orea que sorprendieron haciendo la vereda a pie. Lo venían haciendo en camiones y de buenas a primeras, por lo que sea, decidieron hacerla a pie y llevan ya 7 años. Y es como yo también me he dedicado al tema de la resina. La resina estaba, vamos, ni si estudiaba en la carrera porque la daban por muerta y ahora está en Sí, auge. es verdad. Y lleva 10 años funcionando cuando al principio decían que no, que tal, que no iba a ningún lado, que eso no iba a volver y tal. Ya llevan ya 10 años resinando y cada vez más. Entonces, quién sabe. Yo lo que digo es eso, en Soria, que ha sido la zona de pastores por excelencia, de la Soriana, yo creo que Castilla-La Mancha ya no tiene transhumancia. Y por ahí han tenido que pasar miles y miles y miles y miles de ovejas. Pero no tiene transhumancia porque no tiene pastores en aquellos pueblos. Pero es que no tiene pastores y seguramente no tenga albañiles y no tenga fontaneros y no, Eso te iba a no decir, tenga de nada porque allí ya no queda gente. Lo que no tiene gente. Eso, Soria es la España. O sea, en Oki y yo tenemos una experiencia de ver para en un pueblo de Soria. Y hostias, o sea, nos miraron como si llegan extraterrestres. O sea, Claro. ¿qué hacen dos personas? Dos perdidos. Dos perdidos en un pueblo. Paramos a tomar una Coca-Cola y vamos de viaje y en un pueblo. Y es que, de verdad, es que era un pueblo en invierno, que es que, de verdad, eran... y se veía que el pueblo estaba venido abajo. O sea, se veía que el pueblo había sido mucho más grande y había 4 personas en el único bar del pueblo, evidentemente, y nos miraban como, Claro. ¿qué se os ha perdido aquí? Eso es. Y es lo que pasa, si ya en las sierras no hay gente, es que no hay gente para nada. Claro. Entonces, claro, aquí esto hay que repoblarlo de alguna manera y que los oficios que son La base. exclusivos de esa zona, porque no puede haber otro oficio, como es la ganadería, pues tendrá Sí. que haber gente que se anime a esto. Si no hay nadie que Pues se anime, oye, ni centros de formación o escuelas de formación para recibir a esa gente que podría potencialmente dedicarse a eso,
Pues no, porque cuánta gente hemos oído hablar de que está en Madrid harta y quiere irse al campo y tal, y no sé qué. Pues, mejor. Yo conozco un chico que es resinero, tiene también sus estudios superiores y tal, y estaba en un Tarancón y se fue a resinero y lleva 10 años de resinero y tan contento. Claro. Porque no puede ser con un pastor transhumante si se le da bien. Y Bueno, luego Elías, también para otra ir cosa que me cerrando. gustaría comentar. Venga, y vamos terminando. Ahora con todo esto que está tan de moda del rewilding, pues no sé, pues que las vías pecuarias también, ya que decimos que todos estos seres, o sea, estos grandes herbívoros, pues tuvieron que hacer sus desplazamientos por la geografía, pues que toda esta gente del rewilding, pues que se animen a utilizar las vías pecuarias también, ya sea con uros de estos nuevos, estas razas de uros que han sacado nuevas, o con caballos, o con bisontes si quieren, pero que las usen. Claro. Enoch, Muy bien, Elías. Nada, pues si quieres para terminar, nos quieres contar un poco el tema este de la plataforma de la defensa de las vías pecuarias de Castilla-La Mancha y ya cerramos. Bueno, la plataforma, yo no formo parte de la plataforma, pero estoy muy en contacto con ellos, porque ya te digo, está bien que colaboremos. El otro día los invitaron a la aprobación de la ley en las Cortes, porque la ley de vías pecuarias la han modificado, y los invitaron. Y nada, pues es una plataforma que ha surgido en Albacete, pero que es a nivel de Castilla-La Mancha, que se dedica a la defensa de las vías pecuarias y la transhumancia, Ujú. fundamentalmente. Entonces, semanalmente mandan un boletín con información, estudios y fotografías, demás información relativa a las vías pecuarias, y todo el que quiera pues se puede apuntar. No, creo que no es asociación, es una plataforma y está, como dijésemos, echando a andar. Y nada, pues colaboramos mutuamente y nada, todo sea por el bien de las vías pecuarias. Muy bien, pues genial. Elías, Sí, muchísimas gracias. No sé si Enoch, algo más, algo de spam. a No, vosotros. Nada, Elías, si quieres decirnos que creo que tienes una cuenta de Twitter o si la gente te quiere Bueno, contar sí, o... con todo esto de la transhumancia y tal, me animé a hacer una cuenta de Twitter que se llama Transhumancia y Veredas, pues básicamente para visibilizar a los transhumantes, que son los mayores defensores de las vías pecuarias son los transhumantes. Eso está, vamos, eso lo tengo yo súper claro. La vía pecuaria sin transhumancia es una vía pecuaria muerta, que solo se podría mantener si se hace de forma continua o normal, rutas, a caballo, a pie o lo que sea. Pero las vías pecuarias vivas como tal son las que tienen transhumancia. Entonces, es lo que venimos hablando. La transhumancia defiende como nadie las vías pecuarias. Entonces, van en un conjunto, ¿sabes? Entonces hay que fomentar la transhumancia para que las vías pecuarias sean mejor defendidas todavía. Vale. Y por eso hice la cuenta de Twitter, para que visibilizar un poco la transhumancia que va por las vías pecuarias y nada, y irlo comentando y mostrándolo a la gente. Pues Dejaremos las ahí el enlace dejamos enlace en las notas en la del nota del programa. programa, dejaremos el enlace también. Pues nada, Elías, muchísimas gracias por haberme trasladado. Yo vivo en Úbeda, vivo cerca, pero siempre Sí. hablar de la tierra de donde uno nace siempre me empieza la ilusión. Así que muchas gracias por haberme movido unos kilómetros Claro. hacia Albacete, de aquí desde Jaén. Venga, hasta Muchísimas otra. gracias, Elías. Muy Hasta bien, luego. gracias a vosotros. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Pues otra semana más, como siempre, tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Jainova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Juan y ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, Muy bien. y Muy aquí bien. nos dejamos un tema la semana pasada a medias, pero no, mi cabeza no da. Recuérdame qué era, que sé que nos dejamos algo a medias, pero no me acuerdo qué era.
Estábamos hablando de proyectos supramunicipales y empezamos a hablar de temas de detalle y ya empezábamos a entrar en temas de información. Ya la información fluía por el territorio. Y ahí ya, Sí, bueno, depende de qué territorios. Sí, sí. ¿cómo se aborda esto a nivel cartográfico, a nivel de información, estos proyectos supramunicipales? Bueno, pues tienes que tener claro cuáles son las fuentes de información primordiales, que siempre vas a intentar trabajar con fuentes oficiales y a partir de ahí existen otras fuentes, otras herramientas, como puede ser Botsol, ¿no? Una herramienta, no sé si decir aquí marcas comerciales, pero bueno, ya la he dicho. Sí, aquí a todo, sin problema. Bueno, son herramientas que lo que te hacen es hacer un scrapeo de Google Maps, por ejemplo, y tú puedes decir, oye, pues mira, descárgame todas las tiendas de fruterías que haya en este municipio o en este área, y te descarga todas las tiendas. O sea, en un eso, Excel. mira, eso vamos a apuntarlo para otra sección otro día. Nos va a dar en detalle esa herramienta que me ha gustado. Es que el scrape como Sol, bueno. Tendremos que pedirle alguna compensación, Permiso. ¿no? A la empresa. Bueno, no decimos la empresa, decimos eso. Bueno, Vale. sigue Es entrando que en este tienes la tema. herramienta. Bueno, pero como venía diciendo, realmente lo más importante siempre es tirar de las fuentes oficiales, básicamente porque después eso se tiene que publicar, se tiene que trabajar, y después acabará revertiéndose en la fuente oficial también, lo mismo, ¿vale? Normalmente esto se trabaja a partir de las infraestructuras de datos espaciales, de las IDES que tienen normalmente las comunidades autónomas. Yo creo que ya tienen todas una IDE implementada, unas funcionan mejor que otras, unas funcionan o tienen mejor cartografía que otras, a mejor resolución que otras. A partir de ahí hay muchas veces que las propias mancomunidades, las propias diputaciones, los gobiernos provinciales, ¿vale? te van dando esa información, pero también cuando tú estás trabajando ciertos aspectos que son más complicados o que realmente no tienen públicos, ¿vale? Pues véase temas de fauna y flora, especies protegidas, o véase Claro. temas de patrimonio, ¿vale? Temas arqueológicos o cosas así. Muchas veces tienes que hacer esa solicitud a los diferentes departamentos y organismos para que te devuelvan esa información. Véase también, pues cuando estás hablando de redes eléctricas, temas de fontanería, de redes hídricas, es decir, tienes que ir consultando toda esa información para que te la devuelvan. Y claro, ahí encontramos de todo. Eso te iba a decir. Porque entre municipios, ya sabemos que entre comunidades, cada una es de su padre y de su madre, y hay algunas que están muy bien, otras muy mal, tal, vale. Pero dentro de un mismo, pues cuando hablamos de planes supramunicipales, lo normal es que sea dentro de una misma comunidad autónoma. Por ejemplo, estáis haciendo uno en el Tajo y es Extremadura todo. Vale, cuando hablamos de estos planes supramunicipales, pero que son pueblos que están más o menos cercanos, la información que tienen es más o menos similar unos a otros. En plan, pues aquí tenemos esta información así de la red de drenaje de aguas fecales, y más o menos toda la tienen igual. O cada uno de su padre y de su madre también. Normalmente las trabajan mediante mancomunidades o servicios mancomunados y con empresas públicas o semipúblicas que realmente pues que gestionan diferentes municipios, ¿vale? A lo mejor 2, 3 diferentes, pero que están todas un poco bastante arregladas. El problema es que te den esa cartografía, ¿vale? Por otro lado, sí que es cierto que has comentado que cada uno es de su padre y su madre y bueno, realmente yo creo que se parecen sobre todo, bueno, la base de todo es que tienen la misma proyección, que no el mismo uso, porque evidentemente tenemos un uso 31 que coge parte de Cataluña, Baleares, otro uso que es el 30 que coge la mayor parte de la península ibérica, otro que es el 29 que de hecho coge parte de Extremadura y Galicia. Es decir que esas son las bases. Claro, tenemos la de 389 que es la base oficial, pero a partir de ahí puede haber de todo. Todas las capas que se trabajan a través del ministerio, evidentemente va a tener la misma resolución, normalmente van a tener la misma resolución en todas las comunidades, porque se trabaja a nivel estatal, ¿vale? Pero las que se trabajan desde las IDES, que dependen de las diputaciones, dependen de la propia comunidad autónoma, etcétera, o incluso del propio ayuntamiento, pues normalmente depende de
el dinero que tiene el ayuntamiento para poder trabajar toda esa cartografía y tener un mantenimiento de un SIG o de un visor en el cual esté su propia ID municipal, ¿vale? Donde tengan toda esa información reglada. Eso va muy asociado también a que existan técnicos en cartografía o técnicos en SIG, geógrafos, que lleven ese SIG corporativo y que alimenten y mantengan toda esa información adecuadamente, que no solo colgarla ahí, ¿vale? Hay que datarla con todos los metadatos de quién ha hecho, qué fuentes han trabajado, a qué escala se ha trabajado se ha trabajado, es decir, mucha información que tiene que venir asociada y están en los catálogos de datos, en los cuales pues, es otra forma de buscar esa información geográfica, ¿vale? El tema este de los SIG municipales me ha resultado muy interesante, me lo voy a apuntar para otro día, Luis, pero me ha resultado muy interesante que andemos ahí un poco en eso. Sí. Enoch, Y, bueno, dime. hay otra cosa, y creo que esto hemos hablado alguna vez, ¿vale? Que es la página web de datos públicos abiertos. Hay también... El IDE, ¿no? ¿Eh? IDE, ¿cómo es? Bueno, pero las IDEs son las infraestructuras de datos espaciales, pero me refiero la página de datos de gobierno, ¿cómo es? Open Data, bueno, que es la página de datos abiertos del gobierno, ¿vale? Desde ahí también puedes descargar un montón de información que se puede trabajar. Y Google Engine también te permite trabajar con mucha información, pero bueno, una escala un poco más amplia, ¿vale? Más grande, pero que también tiene bastante información. La página esta se llama, Luis, datos.gov.es. Efectivamente, datos.gov.es. Desde ahí puedes descargar bastante información pública que la tienen ahí, ¿vale? Sobre todo que temas de indicadores y ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, tú a partir de ahí tú tienes que hacerte un análisis de toda la información que vas a trabajar. Tienes que hacerte un análisis de qué quieres conseguir con esa información, cómo la vas a cruzar, ¿vale? Y es importante pensar en no solamente en que voy a coger esta capa y esta capa, la voy a cruzar y voy a tener esto otro, que sí, que también, pero ojo con qué escalas trabaja cada capa, ¿vale? Porque después, evidentemente, esto hemos hablado hasta la saciedad, la escala es muy importante porque tú no puedes mezclar una escala que se trabaja a 1000 con otra capa que se trabaja a 50.000 y creer que el resultado tiene una escala, una definición, una resolución de 1000. No. Tendrá la escala siempre la peor. Es lo del eslabón más débil de la cadena, ¿vale? Es la que mide la fuerza. Pues en este caso, hablando de mapas y escalas, es lo mismo. Cuando cruzas, ¿vale? No puedes asimilar la precisión a lo que es la escala mejor, a la escala más alta, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso tienes que ir analizando y dejar claro cuáles las cartografías que vas a utilizar, las bases. Eso normalmente te viene definido desde la propia ley autonómica de ordenación, territorio y urbanismo, y a partir de ahí, bueno, pues ir trabajando toda esa información, que la verdad es que es bastante costosa muchas veces porque, por ejemplo, el plan que estamos haciendo, pues por ejemplo, los hospitales no están geolocalizados adecuadamente. ¿Sabes qué dices? Hola. Los hospitales, hombre. Sí. Nos estamos encontrando que no están en el sitio que tienen que estar, ¿vale? Entonces, cuando tú tiras a hacer, por ejemplo, un análisis de proximidad. De proximidad, ¿vale? Eso es. Pues realmente pues no sale bien por eso, porque no están donde dicen estar, ¿vale? O te pueden llevar a confusión por ese sentido, ¿vale? De hecho, hace poco he visto que hay una página en el que puedes ver a qué distancia, es un visor de Esri que tienen por ahí, que han publicado, en el que puedes ver a qué distancia está tu hospital más cercano, ¿no? En el sentido que el área que cubre cada uno de los hospitales. Está bastante interesante. Pues esto normalmente lo acabas trabajando mucho con todos los servicios y todos los equipamientos para determinar aquellas zonas que están sin cobertura, ¿vale? Pero de un determinado servicio, el que sea. Efectivamente, tienes que tener en cuenta a lo mejor no solo la parte del territorio, porque a lo mejor un punto de tu territorio que esté muy alejado de que tú creas que está sin servicio, resulta que le está dando servicio otro municipio que está al lado, que está fuera de ese plan territorial, ¿vale? Pero es que resulta que está más cerca de pues lo que sea, porque está más cerca, dados cuenta que no tiene por qué ser lo mismo las áreas, por ejemplo, de educación, de asignación de centros de educación, con un plan territorial,
tampoco es lo mismo un plan territorial, es decir, el espacio que ocupa el plan territorial en concreto, como por ejemplo las mancomunidades, ¿sabes? Pueden estar mezclados. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que es un poco raro, pero bueno, los planes territoriales se valoran, digamos, el espacio, el territorio que ocupan en función de diferentes parámetros, de varios parámetros, de hecho, pues dan lugar a que existan estas inconsistencias. Yo lo definiría técnicamente como un pifostio bastante interesante. No, pero es súper chulo. A mí me encanta, la verdad es que la parte Sí, de ahí está la parte de bastante interesante, Luis. Sí, lo de bastante Claro, interesante. claro. Claro. Efectivamente. Bueno, Muy Luis. bien, Luis, pues continuamos otro día. Muchas Venga, gracias. hasta la próxima, Muy bien. Luis. Venga, hasta luego, Juan. Chao, Enoch. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, nos vamos, no a trashumar, pero nos vamos. Sí, no, bueno. Antes déjame que te recomiende otro podcast, Venga, que es Crónicas del Antropoceno, que es un podcast del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, en México, que también hace tiempo que no sacan episodios y a ver si van actualizando. a ver si van sacando. Bueno, pues nada, ahora Nos sí que nos vamos. vamos, ¿no? Sí, ahora no vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, como no, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por comentarios en redes sociales, por proponernos temas, como de una manera o de otra nos propuso Elías, y no sé si queriendo o no queriendo. Que nosotros estamos encantados siempre de tratar diferentes temas y de los comentarios que nos dejáis. Siempre nos encanta que nos hagáis comentarios, que de verdad, estamos súper encantados con eso siempre. Muchas gracias. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.